¿Cómo están, señoritas, señores estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio? En esta ocasión vamos a explicar el tema gametos o también denominados células sexuales. Es importante mencionar que existen dos tipos de células sexuales, los óvulos y los espermatozoides. Los óvulos de origen femenino y los espermatozoides de origen masculino, tanto en el ser humano como en los mamíferos superiores. Vamos a iniciar con una descripción básica de la estructura del espermatozoide. Primero, con respecto a su medida. El espermatozoide mide aproximadamente 60 milimicras, de los cuales 5 milimicras corresponde al cuello y a la cabeza, mientras que las otras 55 milimicras corresponden a la cola. Sus zonas son cabeza, cuello y cola. La cabeza es un cuerpo ovalado que contiene al núcleo, que es bastante abultado y se halla en su zona central. En la parte externa podemos apreciar un órgano denominado cofia o acrosoma o también denominado capuchón, que se origina a partir del complejo Golgi luego del proceso de espermatogénesis. En esta zona va a generarse una sustancia, específicamente una enzima denominada hialuronidasa, cuya función es debilitar la capa externa del óvulo para poder ingresar y producir la fecundación. El núcleo contiene un número haploide con respecto al número cromosómico de la especie. El cuello contiene estructuras denominadas mitocondrias que tienen como función generar energía para la movilidad del flagelo o cola. El espermatozoide se forma específicamente en las células de Leydig que se hallan dentro de los conductos seminíferos, que a su vez están dentro de unas estructuras denominadas crestas testiculares, que contiene el órgano testicular o testículo, como lo podemos apreciar en la lámina. Un dato interesante es que se forman aproximadamente 100 millones al día, es decir, aproximadamente 1000 por segundo. ¿Sí? Pueden llegar a tener velocidades inclusive de 14 kilómetros por hora, ¿no? Por su reducido tamaño se le denomina las células más pequeñas o células microscópicas del cuerpo. Con respecto a la célula sexual femenina, que es el óvulo, en el caso de la especie humana podemos notar estructuras muy particulares en su capa externa o denominada corona radiada. Esta capa, esta primera protección del óvulo, contiene una sustancia denominada ácido hialurónico. La segunda capa interna es la zona pelúcida. Luego tenemos la zona de la membrana y en su parte interna, tenemos o podemos notar dos fluidos, el citoplasma y el deutoplasma. El deutoplasma se diferencia del citoplasma porque contiene gran cantidad de nutrientes para dar origen a un nuevo ser en caso de que se produzca la fecundación. Como es una célula, tiene un núcleo y un nucleolo, pero para fines de estudio se los ha denominado al núcleo como vesícula germinativa y al nucleolo como mancha germinativa. Los óvulos, al igual que los espermatozoides en la naturaleza, no tienen todos la misma forma, varía de especie a especie. En el caso del óvulo podemos notar 4 tipos específicos de óvulos. El primer tipo son los alecitos, que son propios de los mamíferos superiores y que contienen casi la misma cantidad de citoplasma como deutoplasma. ¿Sí? Luego tenemos los mixolecitos o mesolecitos propios de anfibios, ¿sí? Que se diferencian de los alecitos ya que tienen un poco de mayor cantidad de deutoplasma que de citoplasma. Los telolecitos, ¿sí?,
son propios de individuos como peces, reptiles y aves, ¿sí? Tienen mayor cantidad de deutoplasma que citoplasma. Como podemos apreciar aquí, prácticamente el 75%, el 70% de la célula es únicamente deutoplasma. Luego tenemos los centrolecitos, ¿sí? Propio de los insectos, ¿no? Y algunos tipos de artrópodos. Se los denomina centrolecitos porque tienen el núcleo central y de manera equitativa capas de citoplasma y deutoplasma de manera bastante organizada. El proceso de formación del óvulo. Los óvulos se forman dentro de los ovarios, tanto izquierdo como derecho, ¿sí? Del aparato reproductor femenino, como podemos apreciar aquí. Esta es su ubicación, su disposición anatómica. Ahora bien, cabe recalcar, y es un dato interesante, que en el caso del hombre los espermatozoides empiezan a formarse dentro de los testículos recién en la etapa de la pubertad. En el caso de la mujer, nace con un número determinado de óvulos no maduros que se los denomina folículos primordiales, los cuales van a ir siendo expulsados mensualmente, ¿sí?, del cuerpo femenino. En un mes van a ser expulsados del ovario izquierdo, en el otro mes va a ser expulsado el óvulo, ¿sí?, de el ovario derecho, ¿no?, y va a dar origen a lo que nosotros denominamos el proceso menstrual, que es el descenso de los óvulos no fecundados. El proceso de formación de los óvulos tiene 3 etapas. La primera etapa es la etapa de formación o denominada folicular. La segunda etapa es la etapa de la ovulación o liberación del óvulo. Y la tercera etapa es la etapa de destrucción del óvulo no fecundado. En esta gráfica, por cuestiones ilustrativas, educativas, han ubicado la tercera etapa dentro del ovario, pero tiene que saber que esta etapa no se da dentro del ovario, sino dentro del útero. Entonces, iniciamos. Cuando la acción hormonal estimula, ¿sí?, el cuerpo del ovario, empieza una transformación consecutiva de un óvulo. El óvulo se recubre de una capa denominada folículo primario, que va a ir madurando y va a ir cambiando su denominación de acuerdo a su diámetro, ¿sí? Como podemos apreciar aquí, va a pasar a folículo secundario, y cuando está maduro, ¿sí?, que es esta gráfica de acá, se va a denominar folículo maduro o folículo de Graf, ¿sí? Entonces, al estar cubierta de folículo, esta etapa se le denomina como etapa folicular o de formación del óvulo. Cuando el óvulo está maduro, está listo para ser expulsado del ovario y dirigirse hacia las tubas uterinas, decimos que inicia el proceso de la ovulación. ¿Qué es la ovulación? Es la liberación del óvulo maduro del folículo de Graf, es decir, es expulsado del folículo, es expulsado del ovario y se dirige hacia el infundículo de la tuba uterina, que lo podemos apreciar aquí, y empieza su descenso a través de la trompa de Falopio, o también conocida como tuba uterina. Aquí vemos una lámina un poquito más clara. Vamos a apreciar de una manera más analítica la etapa folicular, la etapa de ovulación y la etapa de destrucción, o también llamada fase lútea, ¿sí? La fase lútea o proceso de destrucción del óvulo no fecundado empieza con una etapa denominada de cuerpo lúteo, como podemos apreciar aquí. Empieza su degradación y finalmente termina en una estructura denominada cuerpo albicans, para finalmente ser expulsada del cuerpo femenino a través del proceso menstrual con el desgarre del endometrio. Bien, como podemos apreciar aquí, la ovulación, ¿sí?, expulsa al óvulo,
del ovario y lo introduce a la tubuterina. En caso de que se llegara a dar la fecundación o la fusión del óvulo con el espermatozoide, continúa el descenso, pero en esta ocasión ya no va a ser expulsado del cuerpo, sino que va a implantarse en la pared interna del útero, que es el endometrio, como podemos apreciar en esta lámina. Bien, en la siguiente gráfica analizamos el proceso o el periodo menstrual femenino. Vemos que este periodo, ¿sí?, tiene un número total de 28 días. En estos 28 días existen cambios tanto en la estructura del óvulo como también en la acción hormonal a nivel de sangre. Bien, vamos a iniciar con el periodo de formación de el óvulo, ¿sí? Vemos la fase folicular. Esta fase se da dentro del ovario. Finalmente inicia la etapa de ovulación, ¿sí?, en el día 13, 14, 15, ¿no?, donde es expulsado del ovario y va hacia las tubas uterinas y empieza su descenso. Si es que no existe la fecundación o su fusión con el espermatozoide, el óvulo empieza a degradarse y pasa a la etapa o a la fase lútea o de destrucción del óvulo, para finalmente ser expulsado del cuerpo. Bien, en la parte inferior podemos apreciar una gráfica en torno a la estructuración, ¿sí?, de la pared interna del útero, que es el endometrio. Como podemos apreciar, durante el periodo menstrual, durante el sangrado menstrual, la pared interna del útero se ve desgarrada, ¿sí? Conforme inician la parte de la fase de la ovulación, la sección de la ovulación, podemos apreciar que empieza a reconstruirse otra vez la pared del endometrio. ¿Por qué sucede esto? Es por acción hormonal. Si nos fijamos nosotros en esta línea de aquí, que corresponde a los niveles en sangre de una hormona denominada progesterona, vamos a darnos cuenta que el endometrio se reconstruye, se forma, se pone fuerte gracias a la elevación de cantidad de progesterona. Por el contrario, el descenso de la progesterona va a causar el desgarre del endometrio y es lo que se denomina el sangrado menstrual. Entonces, el ciclo menstrual tiene 28 días en los cuales existe una intensa actividad hormonal y también una intensa transformación, maduración específicamente del óvulo, como lo podemos apreciar en esta gráfica. Bueno, chicos, espero que les haya servido este pequeño refuerzo con respecto al tema gametos. La tarea únicamente es analizar esta clase y revisar sus apuntes. Recuerde que la tarea ya está hecha. Este trabajo usted lo realizó antes de salir a este periodo de emergencia. Entonces, únicamente con respecto a esta clase, su única tarea es dar una lectura a los documentos enviados y revisar esta clase. Nada más. Que pasen bien. Eso es todo, chicos.